roto. ¿Cómo se llama ahí? Ustedes, entonces, por ahí así. Déjenme decirle que San Juan de Ulúa, según algunos historiadores, otros, siempre ha sido el común denominador en el cristianismo, que de una cosa va a haber contradicción, unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿verdad? Pero yo siempre he creído, sí, ¿verdad?, que según donde el apóstol Pablo estuviera en su viaje misionero o estuviera en sus varios encarcelamientos, es la condición en la que él estaba. Y creo que San Juan de Ulúa es lo más parecido a donde estuvo muchas veces encarcelado el apóstol Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se encontraba en el ¿qué? ¿En dónde? ¿Cómo se llama aquí donde estuvo Chucho Roto? ¿Cómo? San Juan de Ulúa. Era San Juan de Ulúa de ese entonces. ¿Vale? Ahí estaba. Entonces, imagínese usted lo que es escribir varias de las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, bajo las condiciones de la cárcel. ¿Qué más podemos decir de esta carta? Bueno, yo quiero decirles varias cosas en esta oportunidad de volver a ministrar en este lugar y que agradezco muchísimo. Se ha dicho, y esto me lo enseñaron a mí así, desde hace mucho tiempo, hoy no lo comparto así, sí está esa parte ahí, pero no es la parte central de lo que el apóstol Pablo escribe. Si usted le presenta la carta a los filipenses, dice, es la carta de él, ¿se acuerdan? ¿Qué les han enseñado? ¿Qué han aprendido de otros lados? Porque estoy seguro que el hermano José María no ha enseñado así. ¿La carta del qué? Filipenses. ¿Del qué? Del gozo. ¿Sí? ¿Sí le han enseñado así a usted? ¿Qué es la carta del gozo o no? ¿De qué le han enseñado qué es la Filipenses? No has visto, bueno. Pero se han leído la Biblia. Ok, bueno. Yo aquí he oído que desde los 9 años, entonces ya. O creo que yo soy el más viejo el día de hoy aquí, ¿verdad? Pero bueno. Muchos dicen, hermanos, que la carta que el apóstol Pablo escribe y resaltan esto, que desde la cárcel él escribe la carta del gozo, entonces tú y yo debemos de gozarnos en todas las situaciones, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y déjenme decirles que Filipenses no es la carta del gozo. Se habla del gozo. Y les voy a demostrar por qué. Porque voy a hablar de esta manera genérica en los próximos 2-3 minutos para que usted, a lo que vayamos a estudiar el día de hoy, tenga sentido. ¿Sí? O mucho más sentido. Si usted revisa su Biblia, ya lo saben, y es más, todos deben de responder esta pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene Filipenses? Hoy leímos el último. 4. En esta carta de 4 cortos capítulos, pero con demasiada información práctica para nosotros, porque es una carta práctica, nosotros tenemos 104 versículos, de los cuales, en estos 104 versículos, solamente 16 veces se habla del gozo. Así que vamos a estudiar esta parte para que veamos qué es lo que sobresale sobre la carta a los filipenses. ¿Vale? Y a lo mejor el hermano José María viene en unos meses, enseña carta a los filipenses y va a decir, el hermano Rubén tenía razón o no tenía razón, ¿verdad? Pero yo quiero tratar de enseñar lo que Dios me ha dado a través de esta carta. ¿Cuántas veces encontramos gozo en la Biblia en Filipenses? 16. Ok, gracias por ponerme atención y responder. Encontramos 11 veces menciones al amor. Entonces, entonces, sobre el amor y el gozo, pues, hay más prioridad sobre el gozo en la carta a los filipenses. Se habla 9 veces del evangelio en esta carta. Entonces, sigue estando por encima de la prioridad de lo que el apóstol Pablo quiso decirnos en la carta a los filipenses. 16 hablando del gozo, 11 hablando del amor y 9 hablando del evangelio. Se hacen 21 menciones
acerca del Dios Padre. Entonces ya como que ya cambió la tendencia, lo importante ahí no es mucho el gozo, sino la persona de Dios. ¿Ok? Hay algo que quiero mencionarles, hermanos, y sobre esto quiero hacer mucho énfasis. A veces no damos mucha importancia a las palabras que se repiten en los textos, pero cuando usamos un poquito de matemáticas, y esto es matemática muy sencilla, vemos la prioridad de Dios sobre lo que nos escribe. Hermanos, hay 51 menciones en estos 4 capítulos, en esos 104 versículos, 51 menciones de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dígame usted si la centralidad de Filipenses es el gozo. ¿Cuál es la centralidad de Filipenses? Jesucristo. Cambia la situación. Obviamente, y con esa centralidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ahora yo vivo una vida llena de gozo. Porque si nuestras vidas no están centradas en Cristo, ¿cómo voy a experimentar yo gozo? Bueno, con esto, con un poquito de contexto, vamos a irnos a donde yo les pedí que abrieran sus Biblias, que fue Filipenses capítulo número 1, y se los voy a demostrar solamente en los primeros 2 versículos. Vamos a leer los primeros 2 versículos y no se me vaya a espantar. Hoy voy a predicar como normalmente suelo predicar en la iglesia cristiana Emaús, allá en San Juan del Río Querétaro, donde tengo la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo y tener la función pastoral. Filipenses capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿cuántas menciones encontraste allí? Solamente en la parte introductoria de la carta a los Filipenses, la mención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas encuentras tú? 3. Así es. O sea, vean lo relevante en la introducción. Ahí está Jesucristo. El apóstol Pablo quiere que tú y yo pongamos nuestra mirada en el Señor desde el inicio de esta carta. Ok. El mensaje de esta mañana se llama una iglesia sana. Hermanos, una iglesia sana no la hace el número que tú tienes asistiendo a una iglesia. No lo hace el número. Y me disculpo antes de que vaya a cometer algún error. Por si lo cometo, ya me disculpé. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Una iglesia grande, una iglesia sana, una iglesia diferente, no la hace que tú seas miembro de esta iglesia. Es más, no la hace grande porque tú eres cristiano. Por ahí tengo otros números, ¿verdad? No soy como mi presidente, tengo otros números que he estudiado yo. Pero en la palabra de Dios, las menciones al tú y yo, como cristianos, se hizo de manera despectiva. ¿Vale? Y cuando yo he estudiado los evangelios, me he encontrado, hermanos, que hay muchas menciones a que tú y yo seamos discípulos. Fíjate. Entonces, te quiero decir que la iglesia no debe estar llena de que tú eres miembro o que tú seas cristiano, mucho menos congregante, mucho menos asistente. Dios te quiere aquí como un discípulo. ¿Y qué hace un discípulo? Hermanos, un discípulo, conforme a lo que hemos visto de estas 51 menciones de Jesucristo, está poniendo su mirada en Jesús y está siguiendo a Jesús. Y como dijo mi hermano Adolfo, llueva, truene, relampaguee, haga norte, ciclón, o no sé cómo le llaman aquí, está siguiendo al Señor.
Y esto, los discípulos hacen a una iglesia sana. Mira, los cristianos no hacen una iglesia sana. Los miembros no hacen una iglesia sana. Los congregantes no hacen una iglesia sana. Los discípulos hacen una iglesia sana. Si Dios me lo permite, en la siguiente invitación que yo tenga, yo les voy a hablar de eso. Si Dios me lo permite. Porque antes el hermano José Andrés tiene que ir para allá para que yo regrese. No, nada que ver. Entonces, lea conmigo otra vez porque empezamos el mensaje tal cual, como es. Porque si yo les voy a hablar de una iglesia sana, quiero hablarle acerca de lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos dos primeros versos, principalmente el primer verso. Y quiero mencionarles que como discípulos, ustedes tienen que buscar esto como iglesia para que su iglesia sea sana. Si yo hablo de sanidad, hermanos, ¿de qué hablo? No hablo de que aquí en esta iglesia hacemos sanidades, ¿verdad? No se me vaya a perder usted. De una iglesia que está caminando bien, de manera correcta, todos están creciendo, todos tienen un fervor tremendo por el Señor. Amén. Lo principal, y yo no recuerdo si se los dije la vez pasada, pero si no se los dije, se los vuelvo a recordar, y si no, será recordado. Si tú no estás como discípulo, oyendo, leyendo, estudiando, memorizando y meditando la palabra de Dios, te falta mucho para ser un discípulo. Amén. Si tú estás haciendo esto, estás haciendo que tu iglesia sea sana. Yes. Una iglesia sana, hermanos, sin irme más al rato, porque acá voy a hablar otras cosas. En una iglesia sana, sus miembros, como dice el apóstol Pablo, el cuerpo que la conforma, están pasando tiempo con Dios. Su prioridad es Dios. Y te pregunto, retórica, ¿cómo quieres a tu iglesia? ¿La quieres sana o la quieres enferma? ¿Cómo la quieres? A ver, díganmelo. ¿La quieres sana o la quieres enferma? Okay. Hermanos, me incluyo. Soy parte de la iglesia, una iglesia local sumada a la suya. Yo, como parte del cuerpo de Cristo, de la función pastoral, yo quiero una iglesia sana. Y yo quiero que ustedes sean una iglesia sana. Crezcan sanos. Ya muchas iglesias enfermas hay. No se contaminen. ¿Es difícil? Sí. Es bien fácil hacer todo lo que la iglesia modelo, madre, la enviadora hace y ¡pum! Reproduzco todo lo mismo, lo que ellos hacen. No hagan eso, en serio. Dios no obra en base a moldes. Y si se dan cuenta, siempre estamos intentando hacer lo que alguien más está intentando hacer. Y se reproducen los mismos errores. Por eso, si tú estás pasando tiempo en la Biblia, te vas a dar cuenta que muchas cosas no son correctas dentro de las iglesias. Amén. ¿Vale? Entonces voy a hablarles en cuanto a un poquito de eclesiología que voy a meter en estos versículos sin forzar el texto. El apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en Filipos. A la iglesia probablemente, y muchos dicen las iglesias que estaban congregadas en casa, les escribe esto, animándoles a esto. Pablo y Timoteo, voy a ser insistente en esto porque vamos a dividir principalmente este verso en lo que vamos a estudiar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dividir esto, hermanos, en 4 puntos y vamos a ver primeramente que una iglesia sana ministra o enseña a la gente joven. En segundo lugar, vamos a ver que una iglesia sana sirve a Cristo. En tercer lugar, vamos a ver que una iglesia sana está formada por verdaderos santos. Y en cuarto lugar, vamos a ver que una iglesia sana tiene líderes que dirigen
con el ejemplo. Ok, probablemente, por petición del hermano José María, no llegue al cuarto. Y déjeme decirles lo que normalmente me pasa. Normalmente doy el cuerpo del mensaje y normalmente no lo termino, ¿no? Entonces, yo espero que me pase lo mismo y se salve del hermano Chema, ¿vale? Bueno, versículo 1, miren, ¿qué encontramos aquí? A Pablo y a Timoteo. Así dice el primer versículo. Pablo y Timoteo, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Vemos al apóstol Pablo, que la mayoría de nosotros sabemos que significa pequeño. Vemos a Timoteo aquí como discípulo, ¿ven? Discípulo de Pablo. Timoteo significa el que honra a Dios, o el que es honrado por Dios. Vemos a Pablo como el padre espiritual y vemos a Timoteo como el hijo espiritual. Y vemos al adulto y al joven juntos. Vemos, hermanos, que entre ellos hay un afecto, donde la raíz principal que ellos tienen es la misión por servir a nuestro Señor Jesucristo. La centralidad que Filipenses tiene hacia la figura de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entre Pablo y Timoteo, porque estamos en este primer punto, donde hay una iglesia sana, y estamos diciendo que en una iglesia sana se ministra a la gente joven. Y se los he dicho, tu iglesia, esta iglesia, donde yo también me quiero sentir ya así como mi iglesia, es muy parecida a mi iglesia que yo tengo en San Juan del Río, y que no es mía, es del Señor Jesucristo. Es muy parecida en cantidades de mujeres, hombres, jóvenes, niños. Pero, hermanos, entre los que yo ubico aquí, al hermano Eusebio, al hermano Emilio, al hermano Adolfo, al hermano José María, que veo que son los que están tomando el liderazgo. Ellos deben de enfocarse también en la gente joven, deben discipular a la gente joven. Esto da madurez a la iglesia. Yo no he hablado mucho de esto con el hermano José María, pero siempre mi recomendación es discipúlense. Porque si va a haber discípulos, pues hay que discipular, hay que enseñar, hay que ministrar a los discípulos. La gente madura, la gente que tiene más vivencias espirituales, hermanos, siempre va y debe ser usada por Dios para aportar al joven sabiduría, para aportar sus vivencias, para aportar sus experiencias espirituales. Lo que el hermano hizo hace un rato con su testimonio aquí, el hermano Adolfo, fue sus vivencias espirituales, y esto edifica a la gente joven. Pero vemos también a un Timoteo en esta relación de Pablo y Timoteo. Vemos a un Pablo que aporta, a un Timoteo, perdón, que aporta para la iglesia esperanza. Vemos en los jóvenes tenemos la continuidad de la iglesia. Yo hace rato estaba ahí sentado y veía al hermano Chema y veía a Obed y decía, Señor, en serio se los digo, si está viendo el ejemplo de los padres, si está viendo el ejemplo del hermano, levanta a Obed. Esto yo pensaba. No les mentiría si dijera yo oraba, pero esto yo pensaba. Y veía a otros jóvenes, Señor, levántalos. Entonces, en primer lugar, hermanos, vemos una relación entre Pablo y Timoteo, una relación de experiencia con una relación que aporta energía a la iglesia. Así que, mis hermanos que han crecido en el Señor,
disipulen a la gente joven. Amén. Esto obviamente, ¿verdad? Porque muchos han llegado al Señor ya grandes, ya probablemente con alguna doctrina que no es la correcta en cuanto a la Biblia. Déjense discipular. Amén. Déjense discipular. El apóstol Pablo cuando escribe, porque déjenme decirles que el apóstol Pablo tuvo un amor muy especial a su discípulo Timoteo, y él escribe de esta manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Amén. Subrayo, hombres fieles, que sean idóneos, subrayo, que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que en una iglesia sana, hermanos, se debe de ministrar a la gente joven de manera física y a la gente joven de manera espiritual que ya ha llegado golpeada, lastimada, está muy sensible y que necesitamos discipular. Hermanos, en las iglesias a veces hay gente que tiene 20 años, 30 años en el cristianismo y se ha llenado de formas y se ha llenado de tradiciones, pero no ha sido discipulada. Así es. Se nos ha olvidado, así como se nos ha olvidado lo que llamamos misiones. Le digo, vamos primero hasta lo último de la tierra y se nos olvida aquí la sierra de Veracruz. Y gloria a Dios por los hermanos que están en la sierra de Veracruz. Yo oí hablar de esto al hermano José María, me platicó. Y dije, yo quiero estar contigo la próxima vez que vayas. Yo no quiero ir a Francia, hermanos. Wow. Y se los voy a confesar, esto sí lo he orado. Y a lo mejor mañosamente estoy por acá. Le he dicho, Señor, si tú puedes enviar a alguien de Corandeo al pueblo donde están mis papás, úsalo, por favor. Están más cerca que yo. Hermanos, ustedes están a 2 horas donde la gente no conoce más que ¡aleluya, amén, chamaquito! ¿Quién sabe? Había una señora que así gritaba, pobrecita. ¡Aleluya, más a Cristo! Ella era mazateca y su español era muy malo. Pero les han enseñado, hermanos, cualquier aberración. Yo, Señor, lleva a alguien que predique y enseñe bien el evangelio. En segundo lugar, hermanos, así que, ¿qué dijimos en primer lugar? ¿Una iglesia sana qué? Así discípulos, ministra a los más jóvenes. Sea una iglesia sana, discipúlense, ministrense. Que el único que enseñe aquí no solamente sea el pastor en la escuela dominical todos los domingos. Tomen un discipulado formal, un discipulado que hay muchos, pero no todos son formales, donde se pueden tener los cimientos para que la gente crezca. Me encanta el discipulado que nosotros tenemos, ¿verdad? No lo recomiendo porque ustedes tienen que buscarle. Pero lo primero que hace es enseñar al discípulo, pasa tiempo en la palabra de Dios, pasa tiempo en la palabra de Dios. Hermanos, y el apóstol Pablo lo hizo de esta manera a su discípulo, al discípulo joven. Fíjense, cuando yo voy a las cartas del apóstol Pablo que él le escribe a Timoteo, les dice esto. Fíjense, ustedes se van a acordar de estos versos. Y se lo dice a Timoteo. Si alguien puede recitarlo conmigo, hágalo. Toda la escritura y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Pablo se le enseñó a Timoteo. ¿Ah? El otro versículo que nosotros enseñamos en el discipulado, porque la prioridad es que el discípulo aprenda a pasar tiempo con Dios en su palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Me encantó la clase del hermano José María de hoy. Hermanos, tienen una bendición. Ustedes tienen escuela dominical de seminario. ¿En serio? Eso no se enseña más que en el seminario. Qué bueno que el hermano José María es joven y es bien atrevido. Porque si les hace un examen de hoy 8 días de cualquier palabra que les digo el día de hoy, no se van a acordar. ¿No? Se van a acordar de parábola, nada más. Pero gloria a Dios por esta enseñanza del hermano.
Así que les muestro cómo Pablo puso su interés en gente joven, en hacer discípulos, y dio prioridad a la palabra de Dios. Procura. En segundo lugar, hermanos, Pablo y Timoteo luego dice, ¿siervos de quién? Siervos de Jesucristo. Esta palabra hay muchos bautistas que cuando vamos y le hacemos exégesis no les gusta. Porque la palabra en griego, ustedes deben de saberla. Estoy seguro que se las han enseñado. Doulos. ¿Sí? La palabra doulos creo que le pasó en la traducción como le pasó a la palabra bautizo, ¿no? A la palabra bautizo, ¿verdad? En el momento que es traducida a la Biblia, a los traductores no la quisieron traducir tal cual porque se metían en problemas y la transliteraron y de bautizo pusieron bautizo, en lugar de poner sumergir en o meter en. Y creo que lo mismo le pasó a cuando vieron dulos y para no meterse en problemas y poner esclavo, pusieron siervo. ¿Está mal la traducción? No. Pero gloria a Dios, hoy nosotros cuando vamos y estudiamos la Biblia y le ponemos exégesis, sabemos que la palabra correcta es esclavo. Esclavo. Entonces deberíamos decir esclavos de Jesucristo. Yo sé que, y tú por las películas que has visto, por las series que has visto, donde le pegan al negro así, ¡pah, pah! Y le sacan sangre en la espalda, pues tú dices, no, esclavo, yo tampoco quiero ser. Pero cuando vemos cómo era el esclavo en los tiempos bíblicos, hermanos, imagínense que desde el Antiguo Testamento vemos que había esclavos que por amor a su Señor se dejaban perforar la oreja porque querían servir por siempre y con amor a su Señor por lo que su Señor, su amo, había hecho por ellos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiso que nosotros visionáramos. Cuando en el griego la palabra es dulos. ¿Hay alarma contra fuego aquí, no? ¿Contra humo? Díganme que ahora tenemos que salir corriendo si es que se está quemando la cabaña. Ok. ¿Estamos bien? ¿Sí? Okay. Entonces, vean, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Mis hermanos, sí, como que hay que apagar esos ventiladores para que no se meta. Siento yo. Ellos quieren que nos vayamos de aquí, pero no nos vamos a ir de aquí. No, nos está fumigando nada más. Los zancudos se van a ir, de gracias a Dios. Okay. Quiero detenerme y decirles, hermanos, en segundo lugar, que una iglesia sana tiene servidores de Cristo. Estamos acostumbrados, hermanos, a ver en nuestras iglesias a que sirven solamente ciertas personas. Y miren, les voy a demostrar que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, a los que le dice siervos, no solamente son a las personas que va a mencionar, o no solamente los siervos son Pablo y Timoteo, o solamente no son ellos los esclavos que sirven por amor al Señor. Miren, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. En un momento más veremos esto de santos, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hace mención de los que están sirviendo con un llamado especial, con un título especial que la Biblia da a los que sirven y a los que no tienen esos títulos, obispos y diáconos. Entonces, no sé cuánto habremos aquí el día de hoy, pero si habemos 30, 40, 50, 100, ¿a cuántos el llamado es a ser siervos de Jesucristo? A todos. Nos hemos acostumbrado, miren hermanos, llegamos al templo, ya el templo se barrió, ya el templo tiene las sillas puestas, te vas, te paras, la silla se queda ahí. Nos hemos acostumbrado a que alguien la tiene que levantar, nos hemos acostumbrado a que alguien tiene que lavar el baño. Te pregunto, ¿estás siendo siervo? Y estoy hablando de cosas físicas. Ya no te digo que tienes que evangelizar, ya no te digo que tienes que orar. Pastor, ¿en qué le puedo yo ayudar?
Una iglesia sana, hermanos. Una iglesia sana. Hace rato les pregunté, ¿cómo quieren que su iglesia sea? ¿Y cómo me dijeron ustedes? Si tú quieres tu iglesia sana, si tú quieres que la iglesia bautista, bíblica, corandeo, sea una iglesia sana, tú que estás ahí sentado y yo que estoy aquí parado, tienes que servir a Cristo. Y si no sabes cómo servir a Cristo, pídele al Señor sabiduría para que tú sirvas a Cristo. Déjame decirte que si vienes los domingos, desde la escuela dominical hasta las 2 que termina este culto, y te hacen como Fidel Castro, o te haces como Fidel Castro, comes y te vas, no estás sirviendo en nada. Perdón, no estás sirviendo en nada. Siempre he criticado esto internamente en las iglesias, hermanos. En la Biblia no existe el ministerio de las bancas calientes, no existe. En serio, en la Biblia no existe. Lo hemos inventado los que no queremos servir a Cristo. Porque en la iglesia hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer. Hay muchas cosas. Ayer platicaba con el hermano y nos dimos un tiempo para podernos ver en la tarde. Y me asombró, es que fui al templo, hice esto, hice aquello, hice lo otro, lavé, planché, bañé al perro. Todo eso existe. Yo me pregunté, dije, pues como que hacen falta manos que hagan otras cosas. ¿Quieres una iglesia sana, mi hermano? Sirve. Sirve al Señor. Esto lo platicaba y lo platicamos intencionalmente con el hermano, porque esto pasa en todas nuestras iglesias. Ay, hermano, y si esa pared que es de madera, le ponemos un barniz bonito, le ponemos un antimosquito, le ponemos un antirrepelente. Ah, muy buena idea. Y la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Hablo de cosas físicas. Y le decía al hermano, no, en las iglesias tampoco está en la Biblia, pero existe el ministerio de los que como tienen sugerencias. Muy buenas sugerencias. Pero para que ellos ejecuten sus buenas sugerencias, no va a pasar. Hermano, sirve. Sirve de corazón al Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, en primer lugar, una iglesia sana, discipula a los más jóvenes. En segundo lugar, una iglesia sana tiene a gente que sirve. Miren, ese rato en su testimonio los hermanos hablaban de allá de la sierra. Te voy a decir en qué sirves. ¿En qué puedes servir? Nosotros los que vivimos en la ciudad tenemos un aparatito que se llama, ¿cómo se llama? Mis hijas hablan de que cuando nosotros éramos jóvenes le hacíamos así. Y los jóvenes hoy le hacen así. ¿Sabías tú que con una llamada que tú hagas un hermano que te enteraste que está en dificultades, enfermo, le duele algo, le animas, le bendices y en primer lugar, tú eres el bendecido? Hay muchas cosas en que servir. Yo no sé si ustedes tengan el ministerio le llamo ministerio por no llamarle de otra manera, de la despensa. En mi iglesia no ha funcionado, hermanos. Está agendado, está puesto en nuestro calendario anual de que hay que llevar todos los domingos algo a la iglesia. Pero si tú no le recuerdas al hermano por teléfono, por un mensaje, no se les ocurre que haya alguien más, a lo mejor está necesitando de un kilito de frijol. Hay muchas maneras de servir. Muchas. Sirve, hermano. Y a lo mejor puedes levantar la mano como algunos allá en mi iglesia los han levantado y dicen, hermano, ¿y si yo lo coordino? Desafortunadamente lo coordina una vez, 2 veces y también se le olvida que alguien más necesita un kilo de frijol. Hay muchas cosas en que se dan cuenta. Ok. Entonces, en una iglesia sana, hermanos, la gente sirve. Y quiero detenerme un poquito aquí
lo que sería en realidad servir, que es ser esclavo de Jesús, como lo menciona la Reina Valera 60. ¿Sí? Espero que no te espantes. Miren, hermanos, un esclavo o un dulos sirve de verdad. Imagínense que yo hoy, o cualquier otro domingo, se me olvida que tengo que ir a predicar a la iglesia. Oh, perdón, no tengo ganas de ir a predicar a la iglesia. Ustedes me creerían que yo soy siervo de Jesucristo. De ahí para allá es lo mismo. De ahí para allá es lo mismo. De aquí para acá, estemos enfermos o como estemos, nos duela lo que nos duela, tenemos que predicar. De aquí para allá, si te da un catarro, ¿por qué no viniste a la iglesia, mi hermano? Estaba yo muy enfermo. Ahí, pastor. ¿A quién le tengo que dar? Un esclavo, siervo de Jesucristo, como está la traducción Reina Valera, dulos en el griego, sirve de verdad. Sirve de verdad. Porque ha entendido que si es esclavo de Jesucristo, Jesucristo es su amo. Amén. Hay mucho contexto detrás, hay mucha información detrás de ser esclavo de Jesús. ¿Y cómo le voy a decir yo a mi amo, no quiero? No puedo. No me da la gana. Y mucho cristianismo, hermano, por eso las iglesias están enfermas. Tienen este tipo. Por eso dije, o eres cristiano, o eres congregante, o eres asistente, o eres discípulo. Porque el congregante, el cristiano, el de la membresía, se dan lujo de todo eso. Pero el discípulo que tiene como amo al Señor Jesús no puede darse sus lujos de no servir al Señor. De veras, hay mucho que decir acerca de todo esto. En los tiempos que el apóstol Pablo escribe todo esto, el esclavo sabía que existía para su amo y no tenía otro motivo de existir. Él no podía decir, este es mi amo, a él sirvo, pero hoy me voy a ir con otro amo. No se podía decir eso. ¿Qué creen que hacemos nosotros? Por eso es que el apóstol Pablo, ¿quién escribió? Ya también me pasa lo de la mano Chema. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque no améis al mundo. Y cuando el mundo te esclaviza, tú diciéndote cristiano porque no eres discípulo, ten mucho cuidado. Porque le vas a hacer caso a tu amo. Mis hermanos, tú le haces caso a quien es tu amo. Así es. Tú le haces caso a tu amo. No puedes servir a dos señores porque vas a aborrecer a uno de ellos. Ouch. Y desgraciadamente, como en la iglesia no hay que checar, ¿no? Por ir a la iglesia no me paga. Si yo llego, nadie me aplaude. Allí no hay cuadro de honor. Dios queda en último lugar. ¿Así se trata un amo? Los cristianos, los verdaderamente discípulos, necesitamos entender, hermanos, que Dios es nuestro amo, si es que somos siervos, como lo traduce Reina Valera, o esclavos de Jesucristo, como debería ser desde el original. ¿De quién crees que pertenece o a quién crees que pertenece la voluntad del esclavo? Obvio. Fíjate, todo esto podemos hablar de ser un esclavo, un siervo del Señor. Hermanos, para el apóstol Pablo, cuando él escribe
siervos de Jesucristo, para él esto era una profesión. Ser siervos de Jesús. En las iglesias, a mí me llama mucho la atención porque a mí, les voy a ser honesto, no me gusta mucho comunicarme por WhatsApp, pero con los millennials me veo obligado a comunicarme por WhatsApp porque ellos ya no traen saldo. Entonces, o no tienen para el saldo o no sé para qué agarran lo del saldo. Pero en cualquier lugar agarran una conexión Wi-Fi y ellos hasta te hablan de ella. Se me fue que les iba a decir. Producto, como les voy a decir, yo quedé así desde que me dio el famoso COVID. Ya a veces no conecto. Pero, ¿qué les quiero decir, hermanos? Sirvan al Señor. De veras, háganlo. Y creen una iglesia sana, que las que cocinen, no nada más son dos hermanas, las mismas de siempre. No, cocinen todas, júntense, hagan unidad, súmense todas. Sí, hay una que no cocina bien, no tiene sazón, llámenla, enséñenle, ministrenle. Estaba yo diciendo que la profesión más grande del apóstol Pablo era ser esclavo de Jesús. Para él no había otra profesión. Ya sé qué les iba a decir, vuelvo a conectar. A mí me llegan por mensajes, pastor, no voy a poder ir a la iglesia. Estoy enfermo. ¡Pum! Es todo. Pero ¿qué creen que pasa mañana? Que van a trabajar. Porque mañana es lunes. Hay que checar. Y si no llegas, no te pagan. Y si acumulas más de 3 faltas y el patrón es estricto, capuch. Adiós. ¿Qué creen que van a hacer mañana? Van a ir al trabajo. Aún enfermos. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? Miren, hermanos, rápidamente. Voy a mencionar y solamente voy a decir dónde se encuentra. ¿Sale? Pero esta mención de ser esclavos de Jesucristo, desde el hebreo, en el hebreo la palabra griega, en el hebreo la palabra griega, barbarismo. En el Antiguo Testamento, que está escrito la mayoría en hebreo, la palabra para esclavo es ibet. Ibet, cuando tú veas esclavo en el Antiguo Testamento es ibet, el hebreo, y en el Nuevo Testamento es dulos. Entonces te voy a hacer varias menciones de cómo nuestros héroes espirituales, porque algunos dicen, no, a mí mi héroe espiritual es Pablo, no, para mí es Moisés, no, soy joven, para mí es José, no. Y tenemos héroes espirituales, y no te has dado cuenta que esos héroes espirituales, lo primero que tenían como característica es que eran esclavos de su amo, esclavos de Dios. Moisés, hermanos, en Deuteronomio 34:5 dice, y murió allí Moisés. Fíjense cómo dice la Biblia, siervo de Jehová. Era un esclavo. No, señor, yo ya estoy bien ruquito, yo no puedo ir al ministerio, tengo 80 años. Y a los 120 sirviéndole. Moisés, si es tu héroe espiritual, fue un esclavo de Dios. Josué, o sea, nada más nos acordamos de Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Nada más nos acordamos de Josué. Pero Josué, hermanos, en Josué 24, 29 y 30 se dice, nada más tengo el 30. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Qué era Josué? Y me brinco a David, me brinco a Santiago, me brinco a Judas, es que escribió la epístola, me brinco a los profetas, esclavo de Dios, así se mencionan en la Biblia. Y me voy hasta donde estamos tú y yo. Me voy hasta donde estamos tú y yo. Ahí sí quiero que abran sus Biblias y vayan allá, atrasito a Efesios 6:6. Porque se nos pide ser de esta manera. Si quieres que tu iglesia sea sana,
Tienes que ser un esclavo de Cristo, un siervo que sirve por amor. Déjate horadar espiritualmente. Tu alma, tu espíritu, sírvele al Señor. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad del amo. Ah, qué bonito versículo de Efesios 6:6. Y eso somos tú y yo. ¿Quieres una iglesia sana? Ya no calientes la banca, ni de mañana, ni de tarde. Ven y sirve. Pastor, aquí traje a este invitado. Yo sé que no puedo predicar, yo sé que no puedo enseñar, mi sazón no es bueno, pero yo estoy testificando donde yo trabajo, donde yo estudio, donde yo vivo. Y aquí traigo a un invitado, a una invitada. Estoy compartiendo el evangelio. Me llama mucho la atención, hermanos, que las iglesias, no, pues es que ya todos los ministerios están ocupados. Y nadie evangeliza. Y tú puedes evangelizar todos los días, menos dormido. Porque no le hablas a nadie dormido. Entonces, sirvamos, hermanos, sirvamos de corazón, haciendo la voluntad de nuestro Dios. En tercer lugar, seguimos en ese mismo versículo, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Muy conocido lo que significa o lo que es ser santo. Solamente fuimos apartados, solamente fuimos separados por Dios de donde estábamos. Fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir y Dios nos trajo hacia Él. Y Dios nos bautizó en el cuerpo de Cristo y aquí nos puso santos, separados. ¿Quieres una iglesia sana? En tercer lugar, una iglesia sana está formada por verdaderos santos. Y un verdadero santo, hermanos, es alguien que ha confiado verdaderamente en Jesucristo como su Salvador y Señor, o como lo quieras ver, como tu Señor y Salvador, y lo ha abrazado a Él en arrepentimiento y fe, le has dado la espalda al pecado, diste una vuelta de 180 grados, fuiste hacia Dios, caminas hacia Dios, abrazas a Dios, le das la espalda al pecado, te separas del mundo y porque ahora vives apartado para vivir para Dios. ¿Quieres una iglesia sana? Sé santo. Vive una vida santa. Aquello que te está estorbando el día de hoy para ser un verdadero discípulo del Señor, quítalo de tu vida. Porque todo verdadero discípulo es un santo. Quisiera hablarles de un poquito más acerca de la santidad, y eso nos lleva a vivir en santidad. En la santidad que Dios nos dio de manera posicional, en la santidad que Dios nos da de manera progresiva, quitando lo malo, poniendo lo bueno a través de pasar tiempo con Dios, y de esa santidad eterna que tendremos cuando estemos ante la presencia del Señor, pero por tiempo, solamente se los menciono. Pero ¿quieres una iglesia sana? ¿Quieres una iglesia sana? Los líderes, los ya discipulados, los maduros, ministren a los más jóvenes. ¿Quieres una iglesia sana? Sirve a Cristo. ¿Quieres una iglesia sana? Vive una vida santa. Y quita todo aquello que estorba para que sirvas en realidad de esta manera al Señor. Porque, hermanos, como santos, como esclavos, somos propiedad del Señor Jesús. Si eres un discípulo verdadero, tu dueño es Jesús. Y te lo voy a decir también, si no eres un discípulo verdadero, cualquier cosa o cualquier otro ende va a ser tu amo, menos Jesús. Somos propiedad del Señor Jesús, apartados para su santa posesión, por lo tanto vivamos como la posesión de Él.
Miren, hermanos, me encanta esta porción de las Escrituras cuando llega Moisés a recibir las piedras de la ley y Dios le habla, Dios habla con él, así hablaba Dios en esos tiempos. Y Dios ve los zapatos Nike que traía Moisés y le dice, quítate tus Nike, porque el lugar en el que estás, santo es. Hay muchas cosas que deducir de esta parte de las Escrituras. Hermanos, Dios no quiere que tú pises tierra santa, tierra espiritual, con una vida sucia, porque no le vas a dar sanidad a tu iglesia. Y ni modo, tengo que llegar a lo que no quería el hermano Chema. Yo sé que lo está anhelando. Por cierto, en los anuncios faltó decir hoy a las 5 de la tarde tenemos el tiempo de la ordenación del hermano Chema. Entonces, no se preocupen, si nada más somos los que estamos aquí el día de hoy, nos va a tocar de más. Aquí también se dice, mientras menos burros, más olotes. Bueno, entonces, vamos a comer olotes al rato. El verso dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos, a los obispos y diáconos. Wow, se presentan dos figuras de liderazgo aquí, de las cuales quiero hacer rápidamente ciertas menciones. Yo estoy seguro que el hermano Yiteras algo va a hablar más que yo hoy por la tarde acerca de esto. Pero en una iglesia sana, hermanos, se tienen líderes que dirigen con el ejemplo. Yo no sé, tú, pero yo sí, voy a hablar de mí. Yo estoy cansado de líderes que no me dan ningún ejemplo. Les decía en la sesión pasada que estuve por aquí, de líderes que solamente quieren ser caciques. Y yo no veo esto en la Biblia. Les voy a decir lo que sí vemos. En una iglesia sana, en cuarto lugar, tienen líderes que dan ejemplo. Probablemente nosotros, por la juventud que tienen nuestras iglesias en estos nuevos ministerios que tenemos, probablemente no tengamos tal cual esta organización como tal, pero hay gente haciendo esa función. Y tampoco comparto a aquellos hermanos que ya tienen muchos años en sus iglesias, ya hay mucha gente y no ponen diáconos. No comparto tampoco esto, porque no es bíblico para un servidor. No es bíblico. Porque entonces tendría yo que decir que Dios se equivocó a lo que le dio a Pablo y que ahora en la iglesia no hay diáconos. Y eso obviamente me hace a mí erigirme como el pastor principal único y todo lo que yo digo se debe de hacer. Y se nos olvida la pluralidad. Yes. Será una de mis preguntas, creo, hoy en la tarde para el hermano Chema. Entonces, al final de este renglón, cuando menos en mi Biblia, así dice, a los obispos y diáconos. Hay liderazgo. El apóstol Pablo está hablándoles de que debe de haber liderazgo en la iglesia. Ustedes seguramente saben que la función de obispo, la función de pastor es la misma. ¿Sí? Cuando hablamos de obispos, cuando hablamos de pastor, cuando hablamos de anciano, eso se menciona últimamente mucho en las iglesias, pluralidad de ancianos. Es la misma persona, es la misma persona que Dios le ha puesto para supervisar, ¿verdad? A la grey y para poder ser los responsables delante de Dios de la iglesia. Y hermanos, me llama mucho mi atención cuando se habla de liderazgo, cómo el apóstol Pablo dedicó 3 cartas al liderazgo. Por la importancia que se debe de tener y por el papel que juegan los líderes espirituales en nuestras iglesias.
Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. 3 cartas hablando directamente de liderazgo. ¿Será casualidad? Y que cuando el apóstol le escribe a Timoteo, ahí en su primera carta, en el capítulo 3, el apóstol empieza hablando así. Si alguno anhela obispado, ¿verdad? Si alguno anhela supervisar la grey de Dios, sin que nos olvide, hermanos, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sin que se nos olvide que somos esclavos de Cristo. A muchos pastores se les ha olvidado que son esclavos de Cristo. Por eso la importancia de estudiar los pastores la Biblia. Déjenme decirles algo, hermanos, y yo creo que hay excepciones. Un servidor en la iglesia cristiana de Emaús ha luchado mucho porque los hermanos pasen tiempo en la Biblia. Y doy gracias a Dios porque día tras día se suman más personas en este gran evento maravilloso de que los hermanos estén pasando tiempo en la Biblia. Pero les voy a decir una clave a los líderes, a los que yo visualizo que aquí son los líderes. En las iglesias, hermanos, los hermanos no están estudiando la Biblia porque sus líderes nos dan ejemplo de esto. ¿Cómo puedes estar en un liderazgo? ¿Cómo puedes servir lo que sea? Repartes los sobres, repartes el boletín, recoges las ofrendas, oras, lees la Biblia, das los anuncios, predicas. ¿Cómo puedes estar ministrando si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Qué estás enseñando? ¿O eres un erudito acá? ¿Sabes la Biblia de pe a pa? De Génesis a Apocalipsis. Pero la gente ve cómo tratas a tu esposa. Y la tratas mal. Miren, mis hermanos, voy a confesarles algo. Tuvimos un líder en la iglesia en la que también nosotros como iglesia nos equivocamos y yo principalmente me equivoqué. Tenía a su esposa aquí enfrente con su niño. Nosotros no tenemos como ustedes un apartamento de escuela dominical. Yo creo que todas las familias deben estar juntas. Y si los niños lloran, nosotros tenemos que respetar que el niño llora. Y sí, a veces no es tan agradable que tú estás predicando y un niño está llorando. Pero también tienes que aprender que los niños tienen que estar oyendo la predicación. El niño era bastante inquieto. Ahí, aquí sentados, porque a la esposa le encantaba también cómo su esposo predicaba. Quiero decirlo, sabía mucho la Biblia ese hermano. O sabe. Estaba un día enseñando y yo ahí, ¿vi bien? Así, hermanos. Y aquí está mi esposa que no va a dejar mentir. Así de. ¿Vieron mi expresión? ¿Qué va usted a pensar de mí? ¿Un agrio? ¿Intolerante? Todo lo que usted quiera decirme de manera negativa. Bueno, pronto salió a la luz todo lo que este hermano era. Hasta homosexual. ¿Cómo podemos ministrar así la palabra de Dios? Obviamente no duró en la iglesia. Y esa gente lo primero que viene a hacer es a querer destruir una iglesia sana. Mis hermanos, es de suma importancia cuando el apóstol Pablo escribe, porque él empieza escribiendo así: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El líder debe ser irreprensible. El líder debe de vivir de tal manera que aunque se digan cosas negativas de él, todo el mundo sabe que eso no es cierto. Y miren, en los buenos ministerios, el primer atacado, sin defenderme, porque yo tengo a alguien que me defiende, se llama Dios. Al primer atacado siempre es el pastor, o los pastores, siempre. Le queremos encontrar algo al pastor, pero que busquen y busquen y busquen y busquen y que no te encuentren nada. Eso es ser irreprensible. Porque vives de tal manera. Miren, hermanos, hoy lo confieso, el hermano Chema no se ha dado cuenta que lo observé, fui con él a su casa.
lo observé aquí como pastor. No puedo poner las manos en el fuego por él, pero es la persona idónea que Dios les está dando. Porque yo no veo que exista una sola acusación válida que pueda presentarse en contra de él. Veo una vida, junto con la de Rode, veo vidas irreprensibles. Ese es el ejemplo del líder. Oye, hermano, él es líder, sí. Es que fuma. Es que se embriaga. Está viviendo mal. Su vida moral no es la correcta. ¿Qué está pasando? Hermanos, tengamos también cuidado en traer gente hacia liderazgo. Ya me pasó. Ya me pasó. Así que en una iglesia sana, en primer lugar, hermanos, para concluir ya, en una iglesia sana se ministra a la gente joven. En una iglesia sana se sirve a Cristo. ¿Quiénes? Nada más los líderes. Todos. En una iglesia sana hay verdaderos santos porque son discípulos del Señor. Y lo digo de esta manera, como se lo he dicho a mis hermanos allá en la ICE. Hermanos, debemos de esforzarnos por pisar donde Cristo ha pisado, aunque la pisada nos quede grande. Pise donde Cristo pisó. Viva en santidad. Y en una iglesia sana se tiene a líderes que dirigen con el ejemplo. Hay que trabajar. No, pero el pastor ni viene. Hay que pintar. Ah, sí, porque déjeme decirle que de aquí para allá todo el pastor lo quieren ver hacer. Que predique, que enseñe, que evangelice, que toque el piano, que toque la guitarra, que viaje, que conozca Europa. No, pobre pastor. Pobre pastor. No, hermanos. Seamos conscientes de que los líderes también, como bendición al servir al Señor, no somos supermanes espirituales. Recordemos que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Yo no sé qué parte sea del cuerpo la función pastoral. Pablo no lo dijo. Pero él dijo que aún la parte más pequeña del cuerpo es importante. Así que, ¿quieres una iglesia sana? Te vuelvo a preguntar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir calentando las sillas? De aquí para allá el pastor está obligado a hacerlo todo. De ahí para allá hay muchas concesiones, ¿sí? No, hermanos, somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Hoy entró una hermana y dijo, ay, hermano, estuve bien mala. Me encantó la actitud de la hermana. Doliéndose de este lado. Aquí la veo, estoy viendo. Hacen falta muchos cristianos verdaderos así. Que les duela todo y aquí estén. Gloria a Dios, hermanos, porque hoy es un día especial para esta iglesia. No se los olviden. No se les olvide. Una iglesia, ser una iglesia, ¿qué? Sana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por la bendición y la nueva oportunidad que tenemos de saber, mi Dios, que hay la bendición